Lucas capítulo número 18, desde el versículo número 9 al 14. Y nos ponemos en pie o de pie para leerlo en forma alternada. Dice el versículo número 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hasta aquí la lectura. Tomen asiento. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema específicamente. Seguimos estudiando las distintas parábolas que el Señor Jesucristo diera en los días de su ministerio sobre la tierra. Y es interesante lo que el hermano que escribió estos libretos y estudios le fue dando un desarrollo práctico de carácter netamente espiritual para los que fuéramos luego a ir estudiando estos libretos, estos estudios, y sobre todo, más que los estudios, la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús quería enseñar en toda parábola. Recuerden que siempre las parábolas encerraban una enseñanza, un hilo central, un propósito, y que no todas las parábolas tenían siempre el mismo propósito, sino que había en ellas distintas aplicaciones, distintos momentos en los cuales y ocasiones en los cuales el Señor la daba, y aunque muchas veces y casi siempre eran los mismos oyentes, no obstante se ocupaba de repartir a cada grupo o clase de oyentes su enseñanza en forma particular. En este caso hay un desarrollo que empieza, como lo hemos visto en otras lecciones ya, que es el primer aspecto de todo, sin lo cual no se pueden entender las parábolas como ninguna de las enseñanzas de Cristo, si es que primero no hay una experiencia personal con el Salvador, con el Señor Jesús, como Señor y Salvador de las almas. Si no pasa la persona por una genuina y verdadera experiencia de arrepentimiento, de reconocimiento de pecados y fe en el Salvador, no puede alcanzar a tener a Cristo en el corazón, y por ende no va a tener nunca el Espíritu Santo en su corazón, y por ende tampoco nunca va a poder tener la luz para entender la palabra de Dios, ni entender tampoco las enseñanzas espirituales que después vienen. Eso lo vimos cuando se vio la parábola del hijo pródigo. Volviendo en sí, es tan importante volver en sí, que el hombre recapacite de su condición espiritual para volver a Dios. Y en esa vuelta a Dios está la experiencia del nuevo nacimiento, bien relatada en la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve a su padre y el padre entonces le recibe porque vio en él un hijo arrepentido, reconocido y humilde también, al decirle: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Todo eso revela una actitud espiritual
digna de todo aquel que se acerca a Dios para buscar en Él el perdón y la salvación y la vida eterna. Y es hecho entonces, y el Padre lo recibe como un hijo, porque en ese relato le pone un vestido nuevo, un anillo en su mano y le recibe nuevamente como hijo, más allá de las cosas que hubiera hecho en su pasado. Luego también, en otra parábola que hemos considerado, en la parábola de el buen samaritano, creo que esa la vieron el domingo pasado, la experiencia principal es la misericordia. Esa era la enseñanza. Ya para alguien que es salvo, debe ser la realidad de parte del fruto del Espíritu Santo que está en su corazón, el tener misericordia. Eso era lo que Dios enseñó siempre a su pueblo. Dios es justo, es verdadero, es firme en sus preceptos y mandamientos, pero también es un Dios de misericordia y es amador de misericordia. Y en esa parábola en la que vieron el domingo pasado por la mañana, lo que se manifestó a lo largo de toda esa parábola es la gran misericordia que tuvo aquel que ya es renacido, que representa aquel samaritano que ninguno de los otros, siendo del pueblo de Dios, manifestó con aquel que estaba caído junto al camino. La misericordia es algo que debe caracterizar porque es parte fundamental de ese grupito de, para entenderlo, de gajitos que forman el fruto del Espíritu Santo. Y la misericordia tiene que estar presente. También en esta parábola lo que hemos de considerar es otro aspecto también del Espíritu Santo en el sentido del fruto del Espíritu, que es la humildad. Por eso digo, cada parábola tiene un propósito y en este caso que se trata de dos hombres y el Señor lo toma de un hecho real, porque estas cosas sucedían en los días del Señor Jesús, cuando iban a orar al templo o de donde estuvieran, pero en este caso así lo relata el Señor, y particularmente a unos que confiaban de sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los otros como que si ellos eran justos, por lógica, ninguno de los demás era esto, sino todo lo contrario, que eran injustos. Por lo cual, esta parábola tiene propósito principalmente de enseñar a los hijos de Dios y a nosotros, porque si bien fue dada a los suyos en ese tiempo, pero también se traslada a nuestro tiempo, que es para aprender ese aspecto tan importante que tanto nos falta, le faltaba a ellos y nos falta a nosotros, que es la humildad según Dios. No la humildad que a veces nosotros podemos considerar. A veces atribuimos humildad a la pobreza y son gente muy humilde. Viven en una casita, no tienen nada, les faltan tantas cosas, son muy humildes. Y es un término que bíblicamente, si bien humanamente se lo acepta, pero bíblicamente la humildad no es esa como Dios lo ve. Pues la humildad es una actitud del espíritu, del corazón del hombre, que nada tiene que ver con su condición social. Porque podemos decir, se puede ser pobre, muy pobre, pero ser inmensamente orgulloso de su pobreza o de su condición. Y no ha de dar el brazo a torcer, para nada, en su orgullo y en su soberbia. Y por otro lado, encontramos los ejemplos en la palabra de Dios de gente que tenía mucho dinero, pero sin embargo tenía en su vida y en sus actitudes y en sus hechos, actitudes humildes. Lo hemos estudiado en el campamento de niños, cuando el Señor Jesús decía, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿y de qué? De corazón, de entrañas.
Entonces ahí está el secreto. Esa humildad es la que Dios realmente valora y es la que sirve a los ojos de Dios. Y esto lo podemos entonces ir considerando. ¿A quiénes estaba dirigida? Ya lo dijimos. ¿Para qué? Para que sean redarguidos de sus corazones. Algunos sostienen, algunos intérpretes, que a partir del capítulo 17, verso 22, si lo leemos, y dijo a sus discípulos, esta primera parte, que de ahí arranca entonces que todo lo demás, las otras parábolas, todo, está dirigido solamente a sus discípulos. Pero es interesante porque en el verso 20 se nos revela otra cosa también. Dice, y preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les responde y les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, etcétera, etcétera. Quiere decir que frente a la interpretación, cuando dice, le dice a sus discípulos, no deja tampoco de lado a los fariseos, pues muchas veces el Señor habló en forma muy directa hacia los mismos fariseos, porque dicen que no hubiese hablado de esta manera de los fariseos estando ellos presentes. Pero la realidad es que el Señor no sé, ¿cómo es que dice la Escritura? No hacía caso de personas en el sentido o acepción de personas. Cuando hablaba para todos igual. Si había fariseos presentes, bueno, tenían que escuchar y el Señor no se equivocaba cuando decía o hacía las cosas. Si estaban los fariseos presentes, y bueno, la realidad es que sí, muchas veces les habló y hay capítulos enteros donde directamente habla de ellos, de los escribas y de los fariseos, hipócritas, corruptos, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, ¿no? Y principalmente el término fariseo es sinónimo de hipocresía. ¿Por qué? Porque decían una cosa y hacían otra. Y muchos se admiraban de la palabra del Señor porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y escribas y fariseos eran lo mismo, eran de la misma familia. Ahora bien, el relato se refiere particularmente a una práctica que, si bien no está explícitamente dada como un mandamiento en la palabra de Dios, pero sí era algo que lo practicaban y que quedó registrada en la palabra de Dios con respecto a la oración y a los tiempos en que se oraba. Fíjense en el Salmo 55, verso 17. Salmo 55, verso 17. Podemos leer el 16. Dice, yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Quiere decir que ya para el salmista esto era una práctica que tenía sus horarios bien definidos. Vamos a leer en Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 10. 6:10. Está en la página 898 del Antiguo Testamento. Dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios
como lo solía hacer antes, dejando de lado, no porque no valiera la pena considerarlo, pero dejándolo de lado todo lo que envuelve a este versículo 10 y aquí a lo que Daniel realiza, lo que debemos ver es esta costumbre que ya estaba también ya muy afirmada y que se realizaba por todos los hombres piadosos de Israel, y el orar 3 veces al día. Y la costumbre y la práctica era orar hacia donde estaba el templo. Él ya no estaba en Israel, él estaba ¿dónde? En cautiverio en Babilonia, pero tenía idea hacia dónde estaba el templo, y entonces hacia allí abría su ventana y se inclinaba y oraba, o sea, 3 veces al día. Esas 3 veces al día tienen también, hasta el día de hoy, un nombre. Por ejemplo, está a la mañana, se la llama, yo se lo voy a leer porque no lo voy a poder pronunciar en árabe, justo de árabe, en hebreo. A la mañana se la denomina Shaharit, que bien el horario de la mañana creo que era a las 9 de la mañana, una cosa así, que oraban. A la tarde, Minjá, que a la tarde era lo que se denominaba la hora de la sexta, que era las 12 del mediodía. Y luego Ma'arín, que era al anochecer y que era la hora de la nona, que era a las 3 de la tarde. Los judíos tenían un distinto registro horario e iba de tarde a tarde. No era como nosotros que de las 12 de la noche a las 12 de la noche del otro día. Ellos tenían que cuando empezaba a anochecer era la tarde. Por eso el Señor fue muerto entre las 2 tardes, dice, ¿no? Entre una hora y la otra. No llegaba hasta el final de la noche. Tenían otro, ¿cómo se llama? Uso horario, exactamente. Entonces tenían estos 3 tiempos que estaban señalados y ellos practicaban la oración de esta manera. Entonces el Señor, cuando toma esta parábola, recuerden ustedes esto, las parábolas siempre eran tomados de hechos reales, conocidos, vistos y realizados por la gente común. Y esta parábola particularmente es muy sencilla para entenderla, porque era algo visible, que lo practicaban y hasta lo veían. Entonces, el primero de estos 2 personajes que tenemos aquí en esta parábola, uno es el fariseo y el otro es el publicano. El primero, dicho a grandes rasgos, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, sube para orar consigo, es decir, orar para sí, buscando algo, que luego lo conseguiría. Y el segundo sube, pero sube de una manera particular, porque también esto el Señor lo recalca, porque era y sucedía así, era una práctica, y subió también con un propósito y lo consiguió, gracias a Dios, como correspondía. El primero de los personajes, que es el del fariseo, bueno, ya dijimos, y sería largo, porque hasta sería como para dar toda una clase muy extensa de todo lo que eran realmente, de cuándo surgieron. Era una secta religiosa de carácter, podríamos decirlo así, espiritual, pues creían en cosas espirituales, sin entrar en muchos detalles, al contrario de los saduceos, que eran totalmente racionalistas, es decir, que no creían en nada, que eran religiosos políticos, nada más, los saduceos. Los fariseos inclusive creían en la resurrección, pero lamentablemente llevaron a tal punto
porque eran los llamados aparte, algo así se les decía. Tal esa condición de que eran llamadas aparte, que pasaron a ser hipócritas realmente, porque se ensalzaron de tal manera a sí mismos como que estaban por encima de todo. Ustedes recordarán el hecho que sucedió con el ciego, al cual el Señor le devuelve la vista y le dice: tú eres todo nacido en pecado, y nos dices a nosotros, como diciendo: tú eres un pecador total, ¿cómo nos vas a enseñar a nosotros? Que prácticamente le faltaba decir eso, ¿no? Que no tenemos pecado. Esa era la actitud que ellos tenían. Esto lo traigo como referencia, hermano. Y por otro lado, pertenecían a la clase más alta o a la élite, o como se diría hoy, a la secta, a la casta, porque Israel era así, era política y religiosa, pero ellos pertenecían a la casta religiosa, a lo máximo, a los que estaban allá arriba. Y el publicano, por otro lado, era una persona importante en Israel también. Pero ¿cuál era la diferencia de la importancia de los publicanos? Que lamentablemente tenían el triste oficio también, que se había corrompido, de recaudar los impuestos para los romanos. Ustedes recuerdan que Israel estaba en condición de, ¿cómo se llama?, de cautividad, o de un pueblo sojuzgado, dominado, invadido por los romanos. Por lo tanto, parte de eso era pagar los impuestos y el tributo al César, ¿no? Entonces, los publicanos eran elegidos del mismo pueblo al cual ellos sojuzgaban, y ellos eran los que tenían que encargarse de tratar con la gente y cobrarles. Había dos clases particularmente de publicanos. Estaban los jefes de los publicanos y el publicano raso. Estaba el que contactaba directamente con el pueblo, que eran los más vulgares o menospreciados, y estaban los jefes de ellos, que uno de ellos era uno muy famoso, que era peticito, capaz que era más peticito que yo, que se llamaba como Zaqueo, que estaba dispuesto a devolver hasta 4 veces tanto de lo que había robado. Así que imagínense cuánto dinero tendrían. Hacían mucho dinero, y no se hacían investigaciones de dónde sacaban el dinero. Lo cierto es que ese dinero no lo hacían trabajando honradamente, sino que hacían uso justamente de ese acceso que tenían a un dinero que ellos solo controlaban. Y por ende eran muy despreciados por las personas en Israel, muy despreciados. No lo querían. Los tenían realmente como verdaderas personas inmundas, como si fuesen perros, inmundos. Y por eso es este detalle, cuando dice que uno sube, ahora fueron los dos al templo, en el versículo 10, 2 hombres subieron al templo, ahora, el uno fariseo y el otro publicano, el 10. El 11, el fariseo oraba en pie consigo de esta manera. Entonces ahí empieza el relato, conociendo las características de estos dos personajes, empieza a decir cómo oraba el primero, que era típico, porque sí lo dice en otra parte, y después lo vamos a leer, que oraban en pie, junto a los cantones, en las plazas, para ser oído de los hombres. El interés de ellos principalmente era ser oído de los demás y enrostrarle a todo el mundo lo que ellos eran. Y comienza diciendo, y el Señor lo dice así porque así sucedía. No va a mentir el Señor con respecto a la actitud de un hombre. Y en este caso no quiere decir que todos los fariseos sean así. Había distintos. Recordemos aquel que se acercó al Señor de noche para preguntarle qué cosa. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo.
Pues se salvó, gracias a Dios, Nicodemo, porque aparece varias veces en la Escritura. Pero esa excepción no hace una regla, no quiere decir que todos los fariseos eran así. Había también quienes se convirtieron al Evangelio, pero en su gran mayoría lo que los caracterizaba era esto. Y entonces oraba consigo y oraba de esta manera. Primero revela una manera personal de ser. ¿Y cuál era esa? Orar consigo. Le gustaba escucharse. Les gustaba escucharse. Nosotros, no sé, qué sé yo, cada uno sabe cómo ora, pero en este caso, le gustaba escucharse. Qué notable, ¿no? Cuánto ego. Sí, pero oraba consigo, dice. No oraba a Dios. Ese es el primer detalle. Su oración no estaba dirigida a Dios. Si bien parecía, pero la realidad es que su oración era para él. Y dice, oraba consigo. Y aunque vuelvo a repetir, dice, Dios. Lo primero, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Lo menciona Dios, vuelvo a repetir, pero es el cuidado que siempre tenemos que tener con la dialéctica de las personas. No porque mencione a Dios quiere decir que se refiera al Dios de los cielos y al Dios de Israel particularmente, que toda la oración de él va en contra absolutamente de lo que Dios se dejó establecido en su palabra. Entonces no puede ir dirigida a ese Dios la oración de este hombre. Dice, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Ustedes, si un creyente se levanta entre nosotros y dice, Señor, te alabo porque no soy como todos estos que están acá en la iglesia. ¿Cómo nos caería? Mal. Pero hay quienes lo hacen, aunque parezca mentira. Y lo hacen creyéndolo, totalmente convencidos de que han alcanzado un nivel, de que han alcanzado una vida espiritual que es superior a la de los demás. También hace otras dos menciones. Luego de hablar que no era como los otros hombres y da algunas características de pecados groseros de la carne, como ser ladrones, injustos, adúlteros, y luego, por último, le ponen la frutilla sobre el postre diciendo, ni aun como este publicano. Entonces, él ayunaba, y después dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana, que ese era, creo que, no sé si era el martes o el jueves, 2 días donde ellos ayunaban. Guardaban ayuno, que no sé cuáles serían las características del mismo y en qué intensidad. Pero lo cierto que, aunque estas cosas y dar el diezmo no está mal en sí mismo porque Dios lo enseña, pero no de la manera en que este hombre, este fariseo, así lo relata. Todas estas cosas no hacen más que revelar un tremendo orgullo personal y amor a sí mismo. Vamos a ver Mateo 23:33 primero. Mateo 23:33, así es como el Señor los define. ¿Quién lo puede leer? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el quiso del infierno? Ahí está, así lo dice, ¿no? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el fuego, el juicio del infierno? Así lo definía
el Señor Jesús. Podemos ver otros versículos más arriba, por ejemplo, el 27, así tomado un poquito al azar, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Tal es el ejemplo que da el Señor, y ya, como les decía hoy al principio, se lo decía directamente a los fariseos y a los escribas, a los cuales, les da toda esta suerte de descripción y características tremendas, ¿no? Como un sepulcro, tremendo, ¿no? Porque a veces uno va a los cementerios y ve esos sepulcros que son tan lindos por fuera, pero adentro es lo que realmente contienen, ¿no? Huesos de muertos y de toda suciedad. Es la realidad, ¿no? Ahora bien, vamos a leer el Miqueas, está en la página 930 del Antiguo Testamento, que es lo que Dios esperaba de ellos. Miqueas 6:8 es. Dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Eso era lo que Dios pedía: hacer juicio, amar misericordia y humillarse para andar con Dios. Y luego en el 7, verso 8, nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Vamos a leer otros textos en Mateo 9, siempre relacionado con este aspecto. Mateo 9, del versículo 13, dice: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y en Oseas 6:6, para no volver atrás, habla justamente también de esto, ¿no? Amar misericordia y no al sacrificio. Lo que hacía este hombre era todo lo contrario, ¿no? Y orar en pie, una actitud que iba en contra de las costumbres, prácticas de todo buen religioso, que es echarse en el piso realmente, y oran de una manera muy particular, porque no eran como nosotros, a veces como máximo arrodillados, sino que ponen un manto o una pequeña alfombra y se echan sobre sus rostros, de rodillas y sobre su rostro en tierra, y así oran. Y este oraba en pie, delante. Todo lo peor que podía haber lo fue demostrando y haciendo, pero revelaba no otra cosa sino lo que había realmente en su corazón frente a Dios y frente a todo lo demás, y lo que pensaba de sí mismo. En realidad no le pide nada a Dios. Si ustedes leen la oración, no va a ver que no pide nada, sino lo que hace es enrostrarle, de alguna manera, aunque suena grosero,
pero en mostrarle a Dios lo que Él es. No le pide nada, que generalmente nosotros, cuando oramos a Dios, decimos, Señor, te pido tal cosa, te pido tal otra, tenga esto, te pedimos por aquel. No pidió nada. Sencillamente se dedicó a mostrarle a Dios lo que Él tenía, lo que Él era y lo que Él hacía. Y demostrarle a Dios que ni siquiera era como ese otro que estaba un poco más atrás, menos todavía como un publicano. No atribuye en su oración gloria alguna a Dios. Al contrario, da gracias a Dios, pero por lo que Él es. Qué notable, ¿no? Decir, Señor, te doy gracias por cómo soy yo. Cosa que entre nosotros eso desde ya no debería ser jamás una oración de esa naturaleza. Pero a veces estas parábolas no tenían este contraste tan fuerte como para redarguir los corazones. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hablaba, redarguía. Recordemos el caso de aquella mujer que es traída, que había sido tomada en adulterio y expuesta delante del Señor. Y se le dice, esta mujer fue hallada en adulterio. ¿Qué dice la ley que tenemos que hacer con ella? El Señor escribía en tierra y ante la insistencia de ella se levanta y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje sobre ella la piedra el primero. Y cualquiera diría, bueno, ¿y en qué pecado fue tomado? Bueno, fue tomado en el adulterio. Y no había ninguno. De a uno fueron dejando sus piedras y se fueron retirando. Hasta que finalmente quedó la mujer sola frente al Señor. Y el Señor, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea que eso lo podía hacer solamente el Señor. La realidad es esa. Porque tenía palabra de vida, y las características de la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, como una espada que atraviesa los corazones y es un fuego consumidor. Entonces, cuando Cristo dijo eso, vuelvo a repetir, tenía la plena unción de lo alto, era Dios el que estaba hablando y tenía autoridad. ¿Y quién podía resistirse frente a esa palabra? Cuando Dios habla y se pronuncia, realmente no hay hombre que pueda mantenerse en pie. Esto es algo realmente cierto. El que lo ha podido experimentar puede dar testimonio de ello. Que cuando la palabra de Dios lo ha impactado y ha llegado, y el propósito era llegar con su palabra, no es una cuestión de emoción, pero uno pasa por la emoción o por las lágrimas. El hombre no puede mantenerse de pie. Esa es la realidad. Como sucedió con los soldados que querían tomarlo prisionero, y él dije, ¿a quién buscáis? A Jesús, el que se dice Nazareno. Yo soy. Y cayeron todos hacia atrás como muertos en tierra. Un creyente, cuando tiene un encuentro genuino con el Señor, realmente no puede estar en pie, no puede estar íntegro, no puede seguir orando y reclamando cosas a Dios o pidiendo cosas, no puede. Miren, la experiencia es esta, la del publicano. El fariseo necesariamente obtuvo lo que quiso. Fíjense en Mateo 6:5. Eso es lo que yo le decía, ¿no? ¿Cómo lo describe? Y cuando oras, no seas como los hipócritas. Sinónimo de fariseo, ¿no? Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie. ¿Para qué?
Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen, ese es el pago. Qué notable. Y esto lo vuelve a repetir en muchas prácticas cristianas. Lo vuelve a repetir cuando habla del ayuno. Fíjense en el 16, dice: y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su pago. ¿Y cuál es el pago? Que parezcan que ayunan. ¿Qué pago más miserable que tienen? Porque esa es la realidad. Cuando se aparenta buscar e impactar en los demás, bueno, ese es el pago que tienen. Es el impacto que producen en los demás. Pero de ahí no llegan. No pasa el alto de la cabeza del más alto de aquí. No pasa. Ahora, tenemos la otra experiencia, la del publicano. En primer lugar, debemos decir que por práctica y por el desprecio que se les tenía a los publicanos, era una realidad. Ustedes van a notar que en la lectura, donde estábamos en Lucas, yo estoy mirando el hecho. Lucas dice que esto era una realidad, ¿no? Dice: más el publicano, en el 13, estando lejos. ¿Y por qué dice estando lejos? No podía entrar al templo. No podía entrar al templo. Le estaba prohibido. Miren ustedes el desprecio que le tenían. Solamente entraban los puros al templo. Los impuros, como los publicanos, quédense afuera, no tienen lugar acá. Por eso estando lejos del lugar donde era la oración. Y eso ya de por sí debería llamarnos a reflexión. La actitud de humildad de este hombre, que respetaba esa costumbre impuesta y tradición impuesta por los fariseos, sacerdotes, escribas, porque no está así en la ley de Dios, sino que eran tradiciones y las hacían cumplir, no podían, estando lejos. Y así lo describe el Señor. Y estando lejos, fíjense esto, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. No quería. Era tal el grado de su condición de verse a sí mismo. Nuestras oraciones a veces se caracterizan por ser tan rápidas. Señor, perdóname todos mis pecados, te pido que me laves con la sangre del Señor Jesucristo, te pido, señorita. Y hoy les decía, realmente el que tiene un encuentro con el Señor, nosotros por supuesto no vamos a ver al Señor hasta el día en que Él venga, y si lo vemos nos va a llevar antes, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pablo lo vio porque el Señor se le mostró, pero vio el resplandor de su gloria. Fue como un sol que lo iluminó y lo dejó ciego y le dejó una marca de por vida. Y después en el Apocalipsis es el ángel que el Señor envía para mostrar. Pero lo cierto es que cuando, y esto lo puedo decir por experiencia propia, no porque lo he experimentado muchas veces, pero alguna vez en que uno en oración es redarguido y es consciente de lo que uno es, no sé si a alguno le ha pasado, pero el domingo hablaba de esto en la reunión de predicación. Y cuando el Señor lo miró a Pedro
y lo que le sucedió a Pedro. Pero la realidad es que cuando somos en oración conscientes de nuestra condición y a quién estamos orando, a mí me ha sucedido particularmente que, y esto en la mente, a nivel espiritual, mental, de una ora con determinada costumbre, cerrados los ojos. No tenemos la costumbre como algunos que oran con las manos levantadas, que no está mal, y mirando al cielo. Por eso dice que no se animaba ni a alzar los ojos al cielo. Pero tener la actitud de ni siquiera con la mente procurar de levantar la mirada. Porque el Señor me está mirando y me redarguye y me habla al corazón. No puedo. ¿Cómo podremos decir? Dejar de experimentar esa experiencia de reconocimiento, de ser redarguido, de tener que pedir perdón al Señor, que me limpie, y sentirme tan indigno que ni siquiera puedo levantar los ojos mentalmente al Señor. No puedo. A mí me pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa. No puedo. Alguno dirá, bueno, pero qué poca estima que tiene de sí mismo. ¿Será así? ¿Será que tengo que tener esa estima de mí mismo para dirigirme al Señor? Y vuelvo a repetir, no es que siempre ocurre eso. En algunas oportunidades me ha pasado. Pero cuando me ha pasado, deja una impresión, no emotiva, porque no pasa por la emoción, sino real, genuina en el corazón, que uno no se puede olvidar más de lo que uno es y de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se terminaron los derechos, los reclamos, las peticiones, el pedir que se haga justicia. Eso vendrá en otras oraciones. Pero cuando tenemos un poquito de la presencia del Señor en ese sentido, no hay caso. No podemos estar en pie. Y le sucedió a todos aquellos siervos que en algún momento contemplaron al Señor o parte de su gloria, que no pudieron estar, sino que eran como muertos derribados en tierra. Y tuvieron algo muy concreto con el Señor. Nuestras oraciones, mi oración, en comparación con la de aquellos siervos, no alcanza ni para atar el cordón de los zapatos de esos siervos. Pero yo pienso, ¿no? Si a mí me deja ese impacto en la vida, lo que habrá sido en estos siervos de Dios con tanta comunión. Y por otro lado, nos demuestra lo lejos que estamos de tener oraciones como este publicano. Porque tal vez no soy como él. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No soy como él o soy como él? ¿Los confundí con la pregunta? Deberíamos ser. Deberíamos. Había una que decía, no puedo comer azúcar. Bueno, no debería. De hecho lo hice. Deberíamos. Pero tengo que serlo. Y conocer. Porque para eso está esta parábola. Para aprender esa humildad que es parte de lo que el Señor decía. Soy manso y humilde de corazón. Y aprender de mí quiere decir que es algo que no lo tenemos incorporado naturalmente ni hablar. Y como cristianos nos cuesta muchísimo alcanzar esa experiencia.
Solamente tenemos que contrastar nuestra experiencia actual como cristianos para saber en qué lugar me pongo. Si como el fariseo, por mis propias consideraciones y justificaciones, o como el publicano. Tal vez no me siento como el publicano, tan pecador. Sí, cometo algunas cosas, pero pregúntele a Dios. En todo caso, ¿cómo nos ve? ¿Cómo te ve? Y luego, la oración, qué breve que es. Qué breve que es. ¿Cómo dice la oración? Dios, sé propicio a mí, pecador. No pidió más. ¿Y qué dice el Señor? Hería, y aparte dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Esta frase tomémosla en serio, porque nuestro Dios está en los cielos, aunque está en nuestro corazón, está en los cielos. Y sus ojos ven, y miran, y conocen. ¿Y con qué cara levanto yo mis ojos al cielo cuando hay tantas cosas en mí que producen desagrado a la sola mirada de aquel que es santo, santo, santo? Y mirarlo, y pedirle, y rogarle, y clamar por tantas cosas, cuando todavía tal vez nunca he hecho esta sencilla oración. Señor, sé propicio a mi pecado, y no pedirle otra cosa. No pedirle otra cosa. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le puedo pedir? Yo sé, por supuesto, que hay todos compendios escritos con respecto a la oración, la forma, el modo, cómo orar. Pero hablemos de esta parte práctica, sencilla, que era lo que el Señor quería enseñar a algunos que se consideraban a sí mismos como justos, y por ende a otros no. Y hería su pecho. Que esto no debe ser un acto de mirar, de que me miren, a ver cómo hiero mi pecho, ¿no? Y desgarro mi ropa y tiro cenizo sobre mi cabeza. Esos eran actos externos que reflejaban una actitud espiritual íntima, profunda, con Dios. Herir el pecho es reconocer mi culpa del pecado. Hoy día se desprecia y se rechaza totalmente cualquier tipo de culpa. No te tenés que sentir culpable por nada. Bueno, son los pensamientos de hoy, pero no es el pensamiento de Dios, porque Cristo murió por culpa de nuestros pecados. Y luego dice la palabra en el versículo 14, os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Tuvo lo que buscaba, tuvo su pago. Ora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve secreto te recompensará en público. Y no necesitó realmente un reconocimiento de ser visto de los demás. Porque si hay algo que también puedo dar por testimonio personal, por eso no quiero hablar de nadie, cada uno sabrá, es el alivio que uno tiene en su corazón y en su vida cuando es perdonado de Dios. Cuando es perdonado de Dios, es un alivio, pues
quita de nuestra cerviz un yugo de pecado tan pesado que nadie lo podía hacer. Y Cristo me lo sacó. Y sucede lo del Gadareno, que ¿qué hizo? Quiso seguir al Señor y el Señor lo mandó a predicar a los suyos. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tan miserable, más miserable que el Gadareno, difícilmente encontremos en la Escritura la vida pobre que llevaba. Pero descendió, se fue justificado. El Señor lo perdonó. El Señor lo limpió con esa actitud. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que el hombre mira. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Enséñame, Señor, a mirar lo que tú miras. Porque Dios mira lo que hay en el corazón. Y en el corazón de este pobre publicano, que seguramente siguió siendo publicano, pero tenía esa actitud delante de Dios, y Dios le perdonó. Y bajó justificado del templo, porque el templo estaba como una colina, por eso se bajó del templo. Ni en este lugar, ni en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no es el lugar, sino la actitud del corazón de cada uno delante de Dios, lo que Dios mira, aprecia, valora y premia. ¿Y qué premio más grande? Cuando Dios lo hace en nuestra vida, perdonando nuestros pecados y lavándonos de nuestra maldad y perdonándonos. ¿Por qué? Porque al que se humilla, porque cualquiera que se ensalza será humillado. Y el que se humilla será ensalzado. Una regla absolutamente de oro, indeformable, inquebrantable y que no cambia jamás. Esta es una regla de Dios. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Que aprendamos la lección, queridos hermanos, que solamente con una actitud de humildad, de reverencia, de honra y de práctica, porque esto tiene que ser siempre, no porque una vez me humillé delante de Dios y me quebranté, eso me vale para toda la vida. Cuidado, eso es para esa oportunidad, pero siempre tiene que ser así, siempre. Abraham volvía sobre sus jornadas al lugar donde había adorado a Dios. ¿Cómo se llamaba el lugar? Betel, ¿no? Casa de pan. Volvía sobre sus jornadas. Es decir, después de haber andado y recorrido, volvía al lugar donde había tenido ese encuentro con el Señor. Y nosotros debemos hacerlo así también. Porque si no, nos ocurre lo del fariseo. Tristemente, cada vez nos alejamos más de la experiencia del pobre publicano para convertirnos cada vez más en fariseos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos guíe en esta experiencia tan importante para la vida de cada uno de sus hijos.